El tercer mensaje y último de los mensajes referentes a la profecía del regreso de Cristo. Aquí vamos a cerrar esta serie de mensajes sobre ahora los judíos en esta dispensación, podríamos decirlo también. El pueblo judío entre las semanas 69 y 70 de Daniel, que es ahorita, el tiempo de la iglesia. Estamos ahorita entre la semana 69 y la semana 70. Y la iglesia es ahorita el pueblo de Dios, es la iglesia. No es los judíos han sido hechos a un lado y Dios está tomando de entre judíos y gentiles miembros para su cuerpo, ¿verdad? Por medio de Jesucristo. Vamos a darle lectura ahí a los primeros versículos porque está largo, es todo el capítulo, está larguito y nos vamos a ir un poquito rapidito porque son muchos versículos ahí. Dice el versículo 1 de Romanos 11. Dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Dios no ha desechado al pueblo de Israel. Dios, en los capítulos anteriores, que es el capítulo 9 y 10, los hemos estudiado en otras ocasiones y parece ser como si Dios había desechado al pueblo de Israel, porque habla el apóstol Pablo de la elección. Desde el capítulo 8 al final comienza a hablar de que hemos sido elegidos a cada uno de nosotros. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Esto es en el capítulo 8, 29. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Quiénes eran estos? Todos nosotros, la iglesia. Todos los que han sido llamados a formar parte de la iglesia, ¿eh? Dios los eligió. Y continúa en el capítulo 9 hablando de que Dios eligió a todos nosotros, pero Dios está sacando de entre judíos también, que han sido elegidos para formar parte de la iglesia. No como pueblo. El pueblo judío ha sido hecho a un lado por haber matado al Mesías aquí, y Dios ahora está formando. Vino el tropiezo de los judíos por haber matado a Cristo, y viene la oportunidad a los gentiles. Y habla de que somos cada uno de nosotros barro, y Dios es el alfarero. Dios toma el barro y forma como Él quiere, un vaso para honra y un vaso para deshonra. Esto tiene que ver con la soberanía de Dios y con la elección, y Dios elige los vasos para honra. Luego entra, y al finalizar el capítulo 10, dice en los versículos 18 en adelante del capítulo 10, dice, pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Y el pueblo que no era su pueblo, y que fue hallado Dios por el pueblo que no era su pueblo, son los gentiles. Se está basando a los gentiles y ya no a los judíos. De los gentiles está tomando también Dios miembros. Y luego entra en el capítulo 11, y ahí dice la palabra de Dios, ha desechado Dios, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Lo voy a sintetizar un poquito, o lo voy a explicar los versículos que siguen, porque habla de Elías, cuando Elías le dice a Dios, mira, todo el pueblo te dio la espalda,
todo el pueblo es idólatra. ¿Ya? Elías pensaba que él era el único que estaba fiel a Dios. Y pensaba Elías, pues todos adoran a Baal. Y él oró con Dios y le dijo, todos te han dado la espalda. Y le dice Dios, no, hay cosas que tú no sabes. Tú crees que todos me dieron la espalda, pero yo soy más sabio que tú, le dice Dios. Yo me he reservado a un puñado de judíos que no se han hincado ante Baal. Tú no lo sabes, ¿verdad? Porque tú no sabes nada, yo lo sé todo, dice Dios. Tú piensas que todos me dieron la espalda y no. Hay un puñado, hay un remanente que yo los escogí desde antes de la fundación del mundo para que no se hincaran ante Baal. Ellos no se han hincado ante Baal. Y esto se lo revela Dios a Elías, ¿ya? Y le dice, Señor, a tus profetas han dado muerte, en el versículo 3, y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Y le contesta el Señor, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Y así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Actualmente, en estos años, desde el año 1 hasta el 2015, siempre ha habido judíos fieles a Dios, que han pertenecido a la iglesia, ¿ya? No a su pueblo judío, sino que han formado parte de la iglesia. Y esos judíos que han reconocido a Jesucristo como el Mesías, son a los que se refiere el Señor aquí cuando dice, así también aún en este tiempo, cuando está escribiendo Pablo en ese tiempo que ya es la dispensación de la iglesia, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. No hicieron nada para merecerse que Dios los haya colocado aquí. No hicieron nada. Creer es un don de Dios que Dios se lo dio. Entonces vemos que siempre ha habido judíos fieles a Dios, pero la mayoría no. Al final de la gran tribulación, al final, Dios va a salvar a todos los judíos, porque todos los judíos van a creer en Cristo al final de la gran tribulación, cuando ya hayan visto todo lo que estaba escrito que sucedió. Más adelante al final dice eso. Y luego dice, versículo 7 en adelante, que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Cuando el Señor Jesús fue muerto, los judíos todos quisieron que muriera. Y le dijo, sí, crucifícale, gritaron. No les importó que muriera, no les interesaba, no lo reconocieron como el Mesías, no era el Mesías para ellos, lo rechazaron. Desde ese momento cayó una maldición con los judíos. Aquí se le llama un tropiezo, un tropezón, pero no cayeron, como cuando uno va caminando y tropieza, pero no toca el piso, ¿eh? Un tropezón. Entonces dice el apóstol Pablo que no cayeron, sino tropezaron nada más. Tropezaron en una piedra de tropiezo que era Cristo. Cristo fue su piedra de tropiezo. Al no creer en Jesucristo, al no recibirlo, esa fue su piedra. Ahí tropezaron y se trajeron una maldición. De ahí en adelante, el judío estaba separado de Cristo, totalmente separado, igual que los gentiles, pero no juntos por no revueltos, ¿verdad? Los judíos aquí, los gentiles acá, pero igual separados con Dios. Ahora, por medio de Cristo, iba a ser un nuevo pueblo. De los dos iba a ser un nuevo pueblo. Eso está en Efesios. Y dice el apóstol Pablo que los demás fueron endurecidos. Desde ese momento ellos quedaron ciegos espiritualmente y sordos. Sordos y ciegos espirituales. ¿Por qué? Porque el espíritu de estupor es un espíritu que no capta nada, que leen el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto, como dice en 2 Corintios, y hasta el momento tienen un velo puesto, no entienden nada, ¿verdad? El entendimiento de ellos se embotó, ¿verdad? No lo entienden. ¿Por qué no lo entienden? Porque ha caído esa maldición en ellos por haber rechazado al Mesías. No es sino hasta que el judío se vuelve a Cristo
y el velo les es quitado. Entonces, dice el apóstol Pablo, continúa y dice en versículo 11, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayeran? En ninguna manera, ¿verdad? Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Por culpa de ellos, podríamos decir nosotros, gracias a los judíos, somos salvos. ¿Por qué? Pues gracias a Dios, ¿verdad? Obviamente. Pero podríamos decir, porque por el tropiezo de ellos vino la salvación a los gentiles, por el tropiezo de ellos. Entonces dice el versículo 13, pero a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol, a los gentiles honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Obviamente Pablo no iba a hacer salvo a ninguno. Pablo no puede hacer salvos a nadie. Pero en el corazón de Pablo está el deseo de que su pueblo sea salvo. Él mismo en el capítulo 9 deseaba ser maldito él por amor a su pueblo. Porque deseara yo mismo ser anatema, dice, por amor a mi pueblo, para que mi pueblo sea salvo y yo sea maldecido. Pero eso no se puede. Obviamente el apóstol Pablo está expresando ahí un deseo que él tiene, como nos ha explicado el hermano Fran. Como si nosotros oráramos y dijéramos, yo quisiera que mi pueblo de México se vuelva a Cristo y deje la idolatría, la Virgen y toda su idolatría. Quisiéramos, tenemos ese deseo, pero no lo podemos lograr, ¿verdad? Igual Pablo tenía ese deseo, dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son, y fíjense los privilegios de Israel, son la adopción. Dios adoptó a ese pueblo, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. El pueblo de Israel que fue elegido para que por medio de él viniera Cristo, por medio de él Dios le entregara la ley, conocieran el pecado, dieran testimonio al mundo entero de adorar al verdadero Dios, etcétera. Ellos han sido hechos aparte, han sido puestos aparte por no haber recibido al Mesías, por haber crucificado y no solamente mataron a él, mataron a los profetas, mataron a los jueces, mataron a los reyes, mataron a los sacerdotes y finalmente mataron a Cristo aquí. Y después de Cristo mataron a los apóstoles y siguen matando a los seguidores. Pero al momento de matar a Jesucristo les trajo esa maldición, separados de con Dios. Y luego dice en el versículo 15, porque si su exclusión, y ahí nos damos cuenta de que es una exclusión, fueron excluidos. No fueron desechados, sino fueron excluidos. Desechado es que Dios se olvida de su pueblo y lo abandona, y entonces diríamos que Dios cambió, se arrepintió, que Dios dice una cosa y hace otra. Diríamos, Dios prometió, llamó a Abraham y por medio de Abraham le dio promesas y ahora los ha olvidado. Dios no cumplió su promesa. Pero como no es así, por eso aclara el apóstol, no lo ha desechado, lo ha excluido. ¿Qué quiere decir excluido? Que lo puso aparte. Ahorita no voy a tratar contigo, le dijo. Espérame tantito. Ahorita tengo un plan que no había sido revelado por ninguno de los profetas antes. Nadie lo conocía ese plan. Vino Cristo y lo mencionó, la iglesia que iba a edificar, no dijo cómo. Y el apóstol Pablo, fue revelado al apóstol Pablo ese misterio, que es Cristo y la iglesia. Entonces le dice versículo 15, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Su admisión va a ser aquí, al final de la gran tribulación, cuando todos los judíos se conviertan a Cristo, y entonces van a ser admitidos. Y entonces los judíos van a decir que volvieron de la muerte
a la vida. Y dicen, versículo 16, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y aquí la masa es santa, se refiere a los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob y los descendientes de Jacob. Todos ellos son santos, fueron elegidos, a todos ellos se les prometió, Dios le prometió que uno de sus hijos de Abraham iba a venir el Mesías y que iba a venir la promesa. Abraham tuvo muchos hijos con sus 3 esposas, pero solamente de uno tenía que venir la descendencia y era de Isaac, ¿verdad? Nada más de uno. Luego Isaac, de uno de sus hijos, nada más de uno, vinieron 2, Jacob y Esaú, pero dice el Señor, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Era de Jacob, la promesa venía por Jacob. Y así entonces esa es la masa. Si ellos son santos, los descendientes son santos, todos los judíos son santos. ¿Por qué? Porque han sido apartados el pueblo de Israel para Dios. Dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. ¿Ah? El olivo representa a Cristo. Las ramas originales son los judíos. Fueron desgajadas al momento de crucificar al Señor. Fueron desgajadas. Y todo creyente de los gentiles o de los judíos han sido injertados en este nuevo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Ahí han sido injertados, en la raíz del olivo, que es Cristo. Entonces nosotros, como injertados en esa raíz, nosotros estamos chupando la vida divina, que es de Cristo, la vida de Cristo. Ahí estamos nosotros sobreviviendo por la vida de Cristo. Y dice, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. ¿Oyeron? Por su incredulidad. Pero tú por la fe estás en pie, no te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Este versículo controversial para los hermanos que piensan, la salvación se pierde. Mire, si tú dices, no permaneces creyendo en Cristo, vas a ser desgajado, ¿ya? No entienden que se les está hablando a los gentiles, no individualmente al cristiano. Se está hablando al pueblo de los gentiles. Todos los gentiles fueron injertados ahí, los creyentes, gentiles creyentes en Cristo, fueron injertados. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, y las ramas naturales no es una sola persona, no es un solo judío, sino todo el pueblo judío. Estos son las ramas naturales. Y tú, les dice a los gentiles, fuiste injertado ahí. Dice, si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. A los gentiles tampoco los va a perdonar Dios. Y esto va a suceder cuando Cristo venga por su iglesia. Cuando Cristo se lleve a su iglesia, se van a quedar en la tierra judíos y gentiles y nada más. No va a haber iglesia, judíos y gentiles. Y ahí los gentiles, podríamos decir, fueron desgajados. Tan aparte, se quedaron en la gran tribulación. Dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera, tú también serás cortado. Los gentiles, va a haber un momento en que ya no va a haber más gentiles que van a ser salvos. Ya no. Va a ser el último gentil que sea salvo, y Dios, que ya sabe el futuro, va a decir Dios, ya no va a haber más. Este era el último en la lista que iba a salvar. ¿Qué va a pasar? Viene el arrebatamiento. Se lleva a Dios entonces a la iglesia. Ya nadie se va a salvar, dice Dios. Ya no tienen caso que siga ahí la iglesia. Cuando el último de los gentiles sea salvo, Dios se lleva a la iglesia. Y dice, porque si tú fuiste cortado
Versículo 23, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Cuando se lleve a la iglesia y se quede en puro judío y gentil, pasando por la gran tribulación, al final de la gran tribulación, los judíos se van a volver a Cristo y van a ser salvos todos los judíos, y entonces ahí volvieron a ser injertados nuevamente. Y eso está en Zacarías, ahí rapidito, en Zacarías capítulo 12, una profecía sobre los judíos al final de la gran tribulación. Zacarías 12, 10. Dice el profeta ahí: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, y esto quiere decir sobre judíos, sobre los judíos, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Entonces, actualmente los judíos no miran a Jesucristo, no se afligen por él, no se arrepienten de haberlo matado, no se arrepienten porque ellos piensan que él no era el Mesías, que tenía que morir. Entonces va a llegar el momento en que Dios va a derramar sobre los judíos espíritu de gracia, y entonces ellos voltearán a Cristo y se van a afligir y se van a arrepentir de haberlo crucificado, y entonces Dios va a salvar a los judíos al final. Dice en el versículo 24 de Romanos 11, dice: porque si tú fuiste cortado de que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo, que son los judíos. Versículo 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, ¿ya? Y ahí ya revela el apóstol Pablo un misterio, algo que nadie conocía, porque no le entendían, hasta ahorita no le podían entender los judíos si leyeran esto. Pues ¿cuál misterio? Va a decir. Y les revela el misterio: para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. El endurecimiento de Israel no es total, es en parte. Si fuera total, ningún judío se salvara. Pero como es en parte, los judíos, hay mucho judío que ha creído en Jesucristo y ha sido salvo. Pero hay otra parte que no, que son los judíos incrédulos. A eso se refiere que han sido endurecidos en parte. Ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hasta que el último de los gentiles sea salvo aquí, Dios lo va a llevar. Su iglesia la va a llevar. Entonces, después, ¿qué va a pasar? Dice el versículo 26, y luego todo Israel será salvo. Todo Israel va a ser salvo. Esto es al final de la gran tribulación, porque va a pasar por la gran tribulación el pueblo de Israel. Pero al final, todo Israel va a ser salvo. Como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿Se dieron cuenta? Dios va a quitar sus pecados, al igual que los nuestros ya los quitó, a los judíos al final de la gran tribulación. Y dice: así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de los cristianos. Ahorita los judíos son enemigos porque no creen en el evangelio que nosotros hemos creído. Por eso ellos son enemigos de Dios, ¿ya? Ahorita. Pero, dice, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Son amados los judíos, son enemigos por un lado, porque no creen en el evangelio y no creen en Cristo. Pero por otro lado, son amados por Dios por causa de Abraham, Isaac, Jacob, que Dios los escogió y les hizo promesas. Por ese lado son amados y son santos, ¿ya? La masa es santa, también lo son la masa restante, ¿ya? Entonces, a eso se refiere. Y luego dice el versículo 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Si Dios llamó a Abraham
y le prometió lo que le prometió, Dios no se va a echar para atrás. Eso es irrevocable, quiere decir que eso no cambia, ¿ah? No lo anula Dios, lo que Dios ha hablado, ¿ah? Y el llamamiento, porque cada uno de los judíos ha sido llamado por Abraham, Isaac, Jacob, han sido llamados a formar parte de ese pueblo terrenal de Dios. Y cada uno de nosotros en la iglesia también Dios nos ha llamado. Entonces hay llamados, pueblo judío llamado y la iglesia ha sido llamada. Y dice, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos han sido desobedientes. Estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Actualmente, Dios ha tenido misericordia individualmente de judíos y gentiles para formar la iglesia, ¿ya? Pero va a llegar el momento en que los judíos van a recibir, van a creer en Cristo y se van a convertir. Y ahí Dios va a llegar la misericordia a los judíos. Todo el plan de Dios se va a cumplir y se está cumpliendo al pie de la letra. Desde que fueron llamados desde Abraham hasta al final de la gran tribulación, Dios ha tenido misericordia de todos ha tenido misericordia. Unos han creído en Jesucristo, otros no. Los que no han creído en Jesucristo han sido porque su propia voluntad no quiere de Cristo. No es culpa de Dios, es culpa de ellos. Ellos mismos han rechazado a Jesucristo. Y los que hemos creído en Jesucristo, nosotros queríamos de Cristo sin poder y Dios nos dio el poder para poder creer en Cristo. Dios nos dio ese don. Entonces ha tenido misericordia de nosotros. Y dice el versículo 32, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Eso se llama ser sabios. ¿Cómo va a lograr Dios que los gentiles también sean salvos? Diríamos, si fuéramos judíos de esa época, antes de Cristo. Si Dios nos eligió a nosotros, si fuéramos judíos, Dios nos ha elegido a nosotros como pueblo. No creo que vaya a salvar a gentiles. Le prometió a Abraham, nuestros padres, Abraham, Isaac, Jacob. Nosotros somos el pueblo elegido. ¿Cómo va a salvar a gentiles? No creo. Entonces, dice Dios, les voy a mandar una piedra con la que van a tropezar. Y les manda a Cristo. Al venir Cristo, ellos no lo reconocen como el Mesías. Al no reconocerlo, tropezaron. Y entonces Dios se vuelve a los gentiles. Miren lo que dice Pablo. Ahí rapidito en Hechos, creo que es capítulo 13, versículo 46, fíjense lo que dice, y esto me salió ahorita, se me vino a la mente este versículo. Dice, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad, era necesario que os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. ¿Se fijaron? Era necesario primero a los judíos primeramente. Pero como ellos la desecharon y no quisieron de Cristo, se vuelven a los gentiles. Así hizo Dios. A ellos era la promesa. Les mandó el Mesías, no lo recibieron, lo desecharon, ok, me vuelvo a los gentiles. Y comienza a salvar de gentiles y de judíos individualmente y formar la iglesia. Y al final de la gran tribulación se para aquí las semanas, el conteo de las semanas, los 490 años que tenían que pasar, se detuvieron aquí, restan 7 años y hace un espacio, un paréntesis Dios. Y se está formando la iglesia. Cuando el último de los gentiles sea salvo, se lleva a la iglesia y toma nuevamente el plan con los judíos por los últimos 7 años. Y eleva una alabanza a Dios a esa sabiduría. Versículo 33 de Romanos 11 y dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios.
Insondables quiere decir que nadie los puede entender. Nadie puede entender la mente de Dios. Nadie puede entender su plan al 100%. Es imposible. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? La respuesta ahí tendría que ser nadie. ¿O quién fue su consejero? Nadie. ¿A quién quién le da consejos a Dios de cómo haga las cosas? Nadie. ¿Quién fue su consejero? Nadie. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Nadie. Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Se fijaron? ¿Por qué Dios obra como obra? Porque Él quiere hacerlo. ¿Por qué Él forma un vaso de honra y otro para deshonra? Porque Él quiere hacerlo. El barro no le puede decir al alfarero, no me hagas, tú no me hagas. No, pues el alfarero es el que tiene el poder sobre el barro y hace, si Él quiere, un vaso de honra y un vaso de deshonra. Ahora, ¿por qué el vaso de deshonra hizo Dios? No se vayan a confundir que Dios hace un ser humano para mandarlo a la condenación. ¿Ya? Cada ser humano que ha ido al infierno ha ido por su propia voluntad, solitos, por su propia voluntad. ¿Por qué? Porque no han creído en Jesucristo. ¿Ya? Todo aquel que está quemándose ahorita en el infierno ha sido porque no creyó en Jesucristo, simplemente por eso. No es porque Dios lo mandó. No puede decirle nadie a Dios, yo no quería nacer y tú me formaste, a mí nadie me predicó el evangelio, yo nunca supe de ti, nadie se puede excusar delante de Dios. Todo aquel que está en el infierno está por sus propias obras, por no haber creído en Jesucristo, por no haber querido de Cristo. Y esa es la verdad. Y al final cuando el Señor Jesús en Mateo 25, cuando viene a juzgar, vamos a ir rapidito y ahí vamos a terminar. Mateo 25. Dice la palabra en el versículos 31 en adelante. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él, ¿quién? Todas las naciones. Ahí no está la iglesia. Nadie de nosotros va a ver venir a Cristo. Si somos verdaderos cristianos, nadie puede ver que Cristo venga. ¿Por qué? Porque nosotros estamos con Cristo. Y cuando Cristo venga, nosotros vamos a venir de allá con Él. Entonces los que van a ver a Cristo venir son los que se quedaron aquí en la tierra. Y dice, y serán reunidas delante de Él todas las naciones. Estos son los gentiles. Todos los gentiles van a ser reunidos ahí. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas y los cabritos. De entre los gentiles va a empezar a mandar unos a la izquierda, otros a la derecha. Dice, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Si usted no recibió a Cristo y se quedó durante la gran tribulación y ve venir a Cristo y a todos los santos ángeles, entonces usted va a entrar ahí entre los gentiles, va a estar reunido ahí frente a Él. Y Él entonces va a decir, las ovejas a mi derecha, los cabritos a la izquierda. Las ovejas son gentiles que Dios salvó durante la gran tribulación. Y los cabritos también son gentiles que no fueron salvos. Entonces ahí está tratando con puro gentil. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Se dieron cuenta? Los gentiles que se quedaron tienen oportunidad de ser salvos. Cuando Cristo viene, los va a separar y va a decir, tú eres oveja y tú eres cabrito, para allá. Los que son oveja, vengan conmigo al reino preparado desde la fundación del mundo para ellos. O sea que Dios tiene preparado también un reino para los gentiles que se queden y que se porten bien con los judíos durante la gran tribulación. Ahorita vamos a ver quiénes son los hermanos pequeños y quiénes son los que Dios está recompensando con el reino.
Pero es muy interesante saber que el gentil durante la gran tribulación tiene mucha oportunidad de ser salvo. Y les va a decir, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, etcétera. Estuve desnudo y me cubriste. Entonces los justos le responderán diciendo, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? Etcétera. Y respondiendo el rey les dirá, versículo 40, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Y los hermanos pequeños son los judíos. ¿Verdad? Durante la gran tribulación, todo el gentil que se portó muy bien con los judíos va a recibir su recompensa. Los hermanos pequeños son los judíos. Dice el versículo 41, entonces dirá también a los de la izquierda, a los cabritos, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado no para ellos. El fuego eterno no era preparado desde un principio para ellos, pero tuvieron que irse por no haber creído en Jesucristo. Apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, etcétera, etcétera. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y sediento? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, o sea, los judíos, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Creo yo que está muy clara la palabra de Dios. Este es como un resumen nada más de lo que va a ocurrir aquí. Los gentiles que se porten bien con los judíos van a entrar al reino preparado para ellos desde la fundación del mundo. Los que no, ni en la gran tribulación, porque en la gran tribulación va a haber mucha gente, la mayoría de la gente que tampoco se arrepintió y no creyó en Jesucristo y no dejaron sus ídolos, y van a ir al castigo eterno. Y es castigo eterno, no es un castigo momentáneo, es un castigo eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Al igual que el diablo y que sus ángeles, ahí van a estar juntos, juntitos, todo aquel que no creyó en Jesucristo al final de la gran tribulación. Amén.